Finalizado el Mundial de Francia 1938, comenzaron los preparativos para la siguiente edición que se disputaría en el año 1942. Tras haberse jugado los últimos dos campeonatos en Europa, en Sudamérica creían que por fin había llegado su turno. Es por eso que tanto Argentina como Brasil anunciaron su interés para organizar la cita. El país albiceleste buscaba recuperar la sede que le habían sacado de las manos en el 38, esperando que esta vez no haya ningún imprevisto de último minuto. Brasil, por su parte, confiaba en que los dirigentes de la FIFA lo iban a votar al ser el único representante de Conmebol en presentarse a jugar el Mundial anterior en Francia. A pesar de los respectivos intereses de los dos gigantes sudamericanos, solo hubo un país que presentó una candidatura de forma oficial, y no vino de ningún otro lado más que de Europa. Así es, y ese país era nada menos que Alemania, que por aquellos tiempos se encontraba bajo la dictadura de un frustrado pintor austríaco, quien buscaba hacer con el Mundial lo mismo que ya había hecho para los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, usar la copa como propaganda para su régimen. Se tenía planeado hacer un congreso en la FIFA muy pronto, donde se anunciarían los respectivos candidatos y las respectivas sedes. Pero el 1 de septiembre de 1939, apenas un año y 2 meses de haber finalizado el Mundial anterior, Alemania invadió Polonia, lo que provocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más brutal y sangriento de la historia de la humanidad. A lo largo de todo ese tiempo, prácticamente toda Europa era escenario de numerosos enfrentamientos armados. Trasladándonos de vuelta al fútbol, la mayoría de las ligas del viejo continente debieron suspenderse, lo que también impidió que se jueguen partidos oficiales entre selecciones. Muchos de los futbolistas de la época fueron citados a sus respectivos ejércitos y debieron ser partícipes de las batallas, algunos incluso llegaron a morir en combate. Como se imaginarán, en medio de toda esa masacre, el Mundial, así como el resto de las competencias deportivas, fueron suspendidas provisoriamente. Esto significaba que los planes para la cuarta edición de la Copa del Mundo en 1942 serían automáticamente descartados. La guerra finalizó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, tras la rendición de Japón. Después de 6 largos años, el conflicto armado había llegado a su fin. Entonces, ¿se jugaría de vuelta el Mundial para 1946? No, en lo absoluto. Las consecuencias de la guerra fueron contundentes, Europa se encontraba devastada y el daño provocado durante el conflicto no se arreglaría de la noche a la mañana. A nivel geopolítico, se produjeron muchos cambios en cuanto a las fronteras, además de la desaparición de algunos países y la creación de otros nuevos. Y a nivel de fútbol, para 1946, muchas de las ligas en el viejo continente aún no habían retomado, y las que sí lo hicieron tampoco estaban del todo preparadas. Así que no, tampoco hubo mundial en el 46. Ahora bien, ya que contamos esta historia y vimos las razones por las cuales no hubo mundiales durante la década del 40, solo nos queda sentarse a imaginar lo que hubiera sido la competencia de no haber ocurrido la guerra. Aquí no vamos a hacer ninguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido y nunca ocurrió, porque en lo personal soy de hablar solamente de hechos concretos. Hacer un análisis de las selecciones europeas de aquella época es prácticamente imposible, debido a la larga inactividad de sus ligas y sus selecciones. ¿Qué hubiera pasado con el Wunderteam de Austria si el país no hubiera sido anexado por Alemania? ¿Y cómo hubiera sido la selección de Hungría, que venía de ser subcampeona en el 38 y para los años siguientes comenzaba a gestarse su equipo de oro? Ni hablar de la vigente campeona Italia, que para el 46 podía haber contado con la base del Grande Torino, y el resto de grandes equipos europeos que el mundo se privó de ver. En donde, sin embargo, sí podemos hacernos una vaga idea es en el continente americano, donde la mayoría de los países, principalmente los latinos, no se vieron implicados en gran medida en la guerra. La mayoría de las ligas en Latinoamérica siguieron con la actividad durante todo ese tiempo. El antiguo campeonato sudamericano, predecesor de lo que actualmente conocemos como Copa América, se jugó durante varias ocasiones en la década del 40. La selección más exitosa por aquellos años fue la de Argentina, que ganó las ediciones del 41, 45, 46 y 47. El fútbol argentino en general estaba pasando por un momento de esplendor, que fue conocido como la década de oro, con grandes jugadores como por ejemplo Labruna, Pedernera, Moreno, Lustó, Méndez, Masantonio, Martino, Pontoni y hasta un joven Di Stéfano, entre otros. Del otro lado del Río de la Plata, Uruguay también tenía una gran selección, ganadora del Sudamericano en el 42, precisamente en el mismo año donde se debía organizar el Mundial. Compuesto en aquel momento por la base del Nacional de Montevideo que ganó 5 campeonatos consecutivos entre el 39 y el 43. Brasil no ganaría ningún sudamericano hasta 1949, pero seguramente hubieran priorizado en mayor medida el Mundial, con la base del equipo que salió tercero en el Mundial de Francia 38 y su goleador Leónidas como principal figura.
Tampoco podemos olvidar a Perú, que ya había participado en los Juegos de Berlín en el 36, siendo robado de forma escandalosa ante Austria, y que 3 años más tarde ganarían en su propia casa el Sudamericano, siendo el primer título de su historia, liderados en el campo por Lolo Fernández, además de una gran generación de jugadores. Estaba claro que para la década del 40 había talento de sobra en este lado del mundo, talento que no pudo ser mostrado en la máxima competencia. Nos quedará siempre la pregunta de qué hubiera pasado de haberse jugado esos mundiales, pregunta que, más allá de teorías y suposiciones, nunca jamás tendrá respuesta. En fin amigos, si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.